Mis hermanos, ¿cómo están en este día? Espero que cada uno se encuentre bien, que estén teniendo una excelente semana. Estamos acá de nueva cuenta porque quiero aprovechar el tiempo para seguir compartiendo con ustedes alguna palabra de edificación, algún mensaje que pueda fortalecer tu fe y también la mía. En este día estaba meditando mucho en lo que ha sido nuestro crecimiento, hablando en el sentido espiritual, nuestro crecimiento como católicos, en nuestra fe católica. Realmente les puedo decir con toda sinceridad que mi fe hoy en día está más fuerte que nunca. Siempre me he considerado un cristiano de mucha fe, un cristiano fuerte. Claro, como todos hemos tenido altibajos, esos sub y bajas a veces en la vida, pero por lo general he sido una persona, considero yo, algo consistente con mi vida espiritual. Sin embargo, ahora como católico les puedo decir que mi fe es mucho más fuerte, es mucho más grande, es mucho más plena. Y se los digo de todo corazón. Y hablando de este tema, estaba meditando, estaba pensando en una de las parábolas que nuestro Señor le contó a sus discípulos allá en San Mateo capítulo 13. De hecho, se los voy a leer, capítulo 13. Para agarrar un poquito de contexto, nuestro Señor estaba hablando de otras parábolas y está explicándoles a los discípulos qué significan ciertos elementos de las parábolas, porque recuerden que nuestro Señor hablaba, cuando estaba en público, muchas veces hablaba en parábolas. Y estas parábolas son ilustrativas, son historias que se narran con ciertos elementos, ciertos objetos, ciertas realidades con el propósito de enseñar una verdad. Entonces, estas parábolas, por lo general, requieren de una interpretación, y qué mejor que nuestro Señor tomaba el tiempo para explicarle a sus discípulos qué es lo que estas parábolas significaban. Porque cuando yo era protestante, tenía yo un pensamiento muy equivocado, por cierto, con ese trasfondo calvinista que yo tenía, donde creía que nuestro Señor desde toda la eternidad ya había predispuesto quiénes van al cielo y quiénes no. Entonces, una de las ideologías que yo tenía respecto a muchas de estas parábolas es que nuestro Señor no les hablaba claro a través de estas historias, porque no estaba en él salvarlos como los elegidos, ¿no? Porque en el calvinismo existe esta elección, esta predestinación, pero que sin embargo a los que él sí quería salvar, pues a ellos les daba el mensaje. Mis hermanos, eso no es correcto. Realmente la razón por la que nuestro Señor no les hablaba a todos igual es porque específicamente nuestro Señor estaba estableciendo un colegio apostólico, el cual solamente ellos serían los principales, serían aquellos que oficialmente, con autoridad de nuestro Señor Jesucristo, serían aquellos los que iban a enseñar tal cual. No era que todos iban a enseñar, no. Nuestro Señor enseñaba verdades de manera general, pero después utilizaba esas experiencias, esos momentos, para enseñarles con toda claridad y correctamente qué es lo que él estaba enseñando, para que después ellos, y no todos, sino ellos, los que eran instruidos por nuestro Señor y que oficialmente serían parte de ese magisterio, de ese colegio apostólico, bueno, ellos son los que después iban a salir a las calles, como quien dice, para enseñar el santo evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, nuestro Señor les empieza a explicar
estas parábolas en privado. Escuchen cómo dice, por ejemplo, allá en el versículo del capítulo 13, en el versículo 36. Entonces, dice, dejó a la gente y se fue a casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y aquí va la explicación. Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo, dice, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los trabajadores, los ángeles. Ya se pueden ustedes imaginar, ¿no? Como los apóstoles, como wow, no teníamos ni la menor idea. Versículo 40. Así como se recoge la cizaña y se hace una fogata con ella, así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino a todos los que fueron causa de tropiezo y a los malvados, y los echarán al horno de fuego. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en su reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Ahora, les leí toda esta parábola. No quiero ahondar en esta parábola, sino en las parábolas que vienen. Pero esto es para agarrar contexto, porque a veces puede uno hablar de ciertas cosas y la gente puede pensar que estamos manipulando el texto. Y yo quiero que ustedes vean con claridad cuál es el contexto acá de estas parábolas de las que me quiero enfocar, que son bien breves, son bien cortas, quizás de las parábolas más pequeñas que nuestro Señor contó. Pero quiero que escuchen con atención. Dice, versículo 44 del capítulo 13 de San Mateo: sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un tesoro escondido en el campo. Entonces ya nuestro Señor nos explicó qué es el campo. El campo, dice, es el mundo. ¿Ok? Y se los leí para que tengamos esto en contexto. Dice, lo mismo sucede, dice, con el reino de los cielos que con un tesoro escondido en el campo. ¿Ok? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿de qué tesoro está hablando? Ya vimos que el campo es el mundo. Dice, el que lo encuentra, este tesoro, lo deja oculto. O sea, no te lo puedes llevar, no te lo puedes robar, porque aquel tesoro pertenece a aquel campo. ¿Se entiende? O sea, no te lo puedes llevar. Y lleno de alegría, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, esta persona, ¿no? Puede ser un hombre, puede ser una mujer, descubren un tesoro, algo de mucho valor en este mundo. Entonces, si nosotros de alguna manera personalizamos esta breve parábola, tú y yo nos podemos poner en el lugar de esta persona, que el pasar por la vida, el caminar por este mundo, muchas veces buscándolo o sin buscarlo realmente, te encuentras con algo de mucho valor. Para muchos, tristemente, esas cosas de valor están en el placer, en el poder, en la política, en la fama, de muchas maneras, quizás el dinero mismo. Entienden para ellos que esas cosas materiales son de gran valor y muchas veces hacen cosas muy indebidas, cosas despiadadas con tal de obtener aquello que para ellos es de gran valor. Sin embargo, acá esto de gran valor no se refiere a nada material. No se refiere a un tesoro literalmente. Recuerden, son parábolas que tienen significados. Ya nuestro Señor nos explicó anteriormente qué significa el campo. Dice, es el mundo. ¿Qué significa la semilla? Bueno, son los buenos, los hijos del reino y los hijos del mal.
¿Y quiénes son? Dice los trabajadores que vienen a cosechar. Bueno, son los ángeles y así todos estos elementos. Bueno, en esta parábola, de la parábola del tesoro escondido, ese tesoro, mis hermanos, de manera estricta, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el tesoro que Dios puso en este mundo. ¿Okay? Recuerden San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Hablando de Jesús. ¿Dónde lo puso? En este mundo. Nacido de una mujer, nacido de la Virgen María. Entonces, entendemos que ese campo, ese terreno, el cual se encuentra ese tesoro, pues es este mundo. Dios dio a su Hijo y lo puso en este mundo. Ahora, ese tesoro, mis hermanos, no cualquiera lo encuentra. Ese tesoro muchas veces es buscándolo intencionalmente. Muchas veces te tropiezas con aquel terreno. Muchas veces es porque alguien más te apunta hacia aquel lugar donde está ese tesoro. Puede ser de muchas maneras. La idea es que ese tesoro es nuestro Señor Jesucristo. El campo es el mundo. Y dice, el que lo encuentra. Estoy leyendo el 44 todavía. El que lo encuentra lo deja oculto porque sabe que para obtener ese tesoro tiene necesariamente que despojarse de muchas cosas. Por ejemplo, una persona que pone su confianza plenamente en las riquezas, esa persona no puede al mismo tiempo servir a las riquezas y servir a Dios. Es imposible, porque nadie puede servir a dos señores. Por ende, la persona que se tropieza con el tesoro se encuentra, en otras palabras, con Cristo mismo. Esa persona, entiéndase, tiene que despojarse de aquellas cosas de este mundo con tal de obtener a Cristo. Porque no es posible que una persona se fije y piense, por ejemplo, que este mundo es su casa, que este mundo es su destino, y como muchos piensan, dicen, como la vida es corta, pues hay que disfrutar de los placeres de esta vida, al fin y al cabo, que te mueres y se acaba todo. Esa mentalidad que muchos tienen no compagina con la mentalidad del reino de los cielos. Por ende, hay que despojarse de muchas cosas que lamentablemente vamos adquiriendo con el caminar por la vida, por el paso de este mundo. Y es necesario despojarse de muchas cosas. Por eso, la idea que nos está dando acá en esta parábola nuestro Señor es que al encontrarte con aquel tesoro es necesario que te despojes de muchas cosas. En este caso lo presenta de esta manera. Dice, lleno de alegría, después dice de que lo encuentra, y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo compra. Pero no antes de haberse despojado de sus posesiones, de las cosas que tenía. Y esto trae a mi mente aquella historia del joven rico, que viene desesperadamente con la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que muchos se hacen, pero que muchas veces no tienen respuesta. ¿Qué debo hacer? Le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Nuestro Señor le dice, mira, cumple los mandamientos. En otras palabras, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice, todas esas cosas las he guardado. Yo he amado a Dios con toda la intensidad y he amado a mi prójimo con toda la intensidad. Y nuestro Señor dice, bueno, vamos a poner a prueba lo que me estás diciendo. Dice, bien dices en que has amado a Dios. Está bien. Y como un padre, un sacerdote que también está por las redes sociales, que se llama el padre Arturo Cornejo, un día en su homilía dijo, oye, eso es como tener el medio boleto ganado, pero te falta el otro medio boleto. Y dice, pongamos a prueba ese otro medio boleto, a ver si ya lo tienes o si es que tienes todavía que adquirirlo. Dice, ve y vende todo lo que tienes, todas tus posesiones,
¿ok? Porque aquel joven era rico. Ve y vende todas tus posesiones y dale aquello a los pobres. ¿Qué hizo este joven rico? ¿Se fue corriendo a venderlo todo? No, mis hermanos. Lo que hizo es que se dio la vuelta y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él pensó, dice, no vale la pena. No es de tan gran valor aquello, hablando de la vida eterna, como para que yo me despoje de todo esto y se lo dé al prójimo. Bueno, mis hermanos, ¿se pueden ustedes dar cuenta que aquel joven rico decía una verdad a medias? Porque nuestro Señor lo puso a prueba y la parte que le faltaba de amar a tu prójimo como a ti mismo, pues simplemente lo falló. Entonces, por eso es que enfatizamos que la fe por sí sola no es suficiente. La fe por sí sola es un invento. La fe tiene que ser una fe viva, que esté rodeada de buenas obras. Son necesarias, absolutamente necesarias. Para amar al prójimo, las obras son necesarias porque dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. ¿Okay? Nadie puede decir amar a alguien solamente de palabras y con sus acciones demostrar lo contrario. Es necesario que lo que decimos, que si amamos a nuestro prójimo, que lo demostremos con palabras, con acciones. De lo contrario son puras palabras. Entonces, acá podemos ver con toda claridad que para modo de obtener aquel tesoro a Cristo mismo, hay que hacer cambios. Hay que despojarse de muchas cosas que con el paso del tiempo, como forma de bagaje, cargas, pecados, tenemos que vaciarnos de todas esas cosas y depositar toda nuestra confianza. En lugar de depositar nuestra confianza en las riquezas, en el poder, en la fama, en otras personas, en nosotros mismos, venimos y ponemos nuestra confianza en el único que vale la pena, en el único de gran valor. Y nótese que además de esta parábola del tesoro escondido, introduce nuestro Señor una segunda parábola muy breve, que dice en el versículo 45, también sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un comerciante que busca perlas finas. En este caso, la persona se dedica a buscar esta perla. Pudiéramos decir, y yo me identifico mucho con esta persona, porque por mucho tiempo estuve buscando la verdad. Y estaba yo aprendiendo, iba yo adquiriendo conocimiento, hasta que llegó el punto en mi vida que dije, lo he encontrado. Me encontré con la perla. Mis hermanos, ¿dónde vine yo a encontrar esta perla? En la Santa Iglesia Católica. Descubrí que Cristo, aunque está Él en este mundo, porque Él es Dios, y tú puedes ir a cualquier parte de este mundo y encontrarte con Él. Eso es indudable, eso nadie lo niega. Pero Cristo, aunque está en todo lugar, en todo el mundo, y puede ser hallado en cualquier lugar, Él, sin embargo, está plenamente presente en su iglesia a través de los sacramentos que Él nos dejó. Uno de ellos es el sacramento o el sacrificio del altar en la Santa Eucaristía. Y por eso, para mí, personalmente se los digo, yo encontré esa perla preciosa, esa perla de gran precio, tal como dice acá. Dice, y que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Y de nueva cuenta, habla que tienes que despojarte de muchas cosas de este mundo para adquirir ya sea el tesoro o la perla de gran precio que siempre apunta a nuestro precioso Señor y gran Salvador Jesucristo. Pero también, mis hermanos, cuando hablamos de este despojo, también muchas veces entre ese despojo vienen personas, vienen incluso familias, vienen amigos.
Quizás nunca lo he compartido, ni mi esposa tampoco, pero mis hermanos, el haber encontrado este tesoro, el haber encontrado esta perla de gran precio, que para nosotros la encontramos plenamente presente, específicamente en la Santa Iglesia Católica, no estamos negando que Cristo no esté en todas partes. Recuerden, no se trata de eso. Se trata de que aunque Cristo está en todo el mundo, sin embargo, Él está plenamente presente en la Santa Iglesia Católica. Y hago un paréntesis. Por eso la Iglesia, en su catecismo, se nos dice que no porque no seas católico significa que estás fuera del alcance de Dios. No significa que si tú no eres católico, que eres evangélico, bautista, metodista, no significa que si no eres católico que te vas a perder y te vas a ir al infierno. La Iglesia no enseña eso. La Iglesia habla de que hay personas que sin saber que la Santa Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, pero que donde están, independientemente de la afiliación religiosa que sean, pero si ustedes se enfocan en hacer el bien, en otras palabras, en amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, bueno, Dios tratará contigo como también lo hará conmigo, independientemente si soy católico o no. Por eso la Iglesia no condena a nadie. ¿Okay? Cierro el paréntesis. Entonces, nosotros, en mi caso, mi familia y yo, algo que quizás nunca hemos contado, es que el habernos hecho católicos nos trajo gran pérdida. ¿A qué me refiero con eso? Mis hermanos, yo incluso perdí buenas amistades al haberme hecho católico. Mi relación con mis hermanos por parte de mi madre también se vio afectada. Ya no es la misma. De mi parte no hay absolutamente nada, ningún sentimiento. Yo los amo con todo mi corazón. Pero ellos, no sé si consciente o inconscientemente, pero se han alejado de nosotros. Mi propia madre se ha alejado de mí también. Y esto es algo que nunca lo he compartido. Y me identifico con esta persona porque para poder comprar aquel gran tesoro hay que despojarse de cosas, mis hermanos. Sufrimos pérdidas, grandes pérdidas. Pero también me trae a la mente dos versículos que tenía mucho tiempo que no había leído. Fíjense cómo dice en el Salmo 27, versículo 10. Palabras del salmista David. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recibirá. Mis hermanos, así tal cual. Si por nuestra fe nos abandonan personas tan allegadas a nosotros, llámese hermano, llámese madre, llámese padre, amigo, vale la pena perderlo todo con tal de ganarnos a Cristo. Vale la pena. Y lo hice una vez y lo volvería a hacer 1000 veces, porque tengo la plena convicción de que Cristo es ese tesoro, de que Cristo es esa perla de gran precio. Lo tengo clarísimo. Vale la pena despojarnos de cualquier cosa, dejarlo todo. Pero al mismo tiempo hay unas palabras preciosas que nuestro Señor le dio a sus santos discípulos, pero también te la dice a ti y me la dice a mí. En San Marcos capítulo 10, el versículo 25, para agarrar un poquito de contexto, le dice: le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Recuerdan lo que dije al principio: no puede servir a las riquezas y servir a Dios. No se puede servir a dos señores. La respuesta de los discípulos: ellos se asombraron todavía más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro les dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Me identifico con San Pedro.
lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mis hermanos, aquí pueden ustedes ver lo que les estoy diciendo. Ellos sabían que Cristo era la perla de gran precio. Ellos sabían que Cristo era el gran tesoro, ese tesoro con infinito valor. Y lo dejaron todo. Miren la respuesta de nuestro Señor. Jesús les respondió, les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mí y por la buena noticia, recibirá en el tiempo presente, en el ahora, 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y escuchen esto. Junto con persecuciones. También vienen las persecuciones. Cuando buscas a Cristo, te afianzas y te aferras a Cristo, más persecuciones vienen. Y dice, y en el mundo futuro, la vida eterna. Ahí está la clave, mis hermanos. El esfuerzo vale la pena. Las críticas valen la pena. El abandono de aquellos seres muy cercanos a ti vale la pena. Los apóstoles lo dejaron todo. Y Cristo les dijo, no hay ninguno de ustedes que se quede sin recompensa en esta vida y en la que viene. Y nosotros lo hemos experimentado. En esas charlas con mi esposa hemos dicho tantas veces, perdimos amigos, familia, pero hemos ganado otra familia más. Hemos ganado nuevas amistades, amistades preciosas que estamos desarrollando ahora como católicos, hermanos preciosísimos en la fe que han sido de gran ayuda. Lo podemos ver. Perdimos muchas cosas, pero ganamos muchas cosas más. Y si nos mantenemos en la carrera y aguantamos las persecuciones que aquí se menciona, porque sí también somos vituperados. Jamás, les digo una cosa, mis hermanos, jamás me sentí perseguido cuando yo era protestante. Del mundo protestante nunca me dieron un insulto, del mundo católico tampoco. Pero interesantemente, ahora como católico, mis hermanos, los insultos son el pan de cada día, pero ¿saben qué? Se me resbala. No les pongo atención. Así que por ese lado ni se preocupen. Ya lo he dicho antes. Estamos acostumbrados. Pero qué interesante que ahora me siento más perseguido que antes. ¿Por qué será? Porque estamos en la verdad. Porque estamos en el lugar correcto. La Santa Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Y todo aquel que se una a ella tiene que saber que lo van a perseguir, lo van a criticar, lo van a vituperar, pero vale la pena, porque en ella Cristo está plenamente presente, con todos sus sacramentos, y en la santa, bendita Eucaristía. Mis hermanos, quería nada más compartir con ustedes este breve video, esta breve enseñanza. Espero que sea de edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Y bueno, estamos en contacto en los próximos días. Gracias por todo el apoyo que nos brindan. Gracias por todas esas palabras de ánimo que nos dejan todos los días. Gracias por preocuparse por nosotros y decir que están orando también por nosotros. Gracias, se los agradezco. Mis hermanos, gracias. Sigan compartiendo nuestro canal, nuestros videos, para también poder seguir tocando más vidas y llegando a muchos más hogares. Compartan. Déjenos un me gusta, un like, suscríbanse también al canal, hablen con sus amigos, sus hermanos, familia, que también se suscriban a su canal para seguir creciendo y seguir también proyectándonos todavía con más eficacia. Les amo en el amor de Cristo, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Bendiciones, Dios te salve.